Iniciaremos este tutorial resolviendo el siguiente problema. Despreciando la fricción y suponiendo que el sistema está en equilibrio, calcule el valor de las tensiones en A, B y C cuando la masa M1 sea igual a 80 kilogramos. El primer paso que daremos en la solución de este problema será ubicar un sistema de referencia en el nudo y otro en la masa. Antes de proseguir con la ubicación de las fuerzas en dichos sistemas de referencia, recordemos que la tensión es la fuerza que actúa en las cuerdas inextensibles y siempre va dirigida hacia el punto de apoyo. En este orden de ideas, ubiquémonos en el sistema de referencia que yace en el nudo y dibujemos la tensión 1, iniciando desde el nudo y apuntando hacia el punto de apoyo determinado por la pared. Luego dibujaremos la tensión 2 siguiendo el mismo patrón. Esta vez irá desde el nudo hacia el techo, y finalmente dibujamos la tensión 3 partiendo desde el nudo y apuntando hacia la masa M1. Ahora ubiquémonos en el otro sistema de referencia y empecemos ubicando el vector peso y luego la tensión 4. Al revisar las fuerzas que actúan y considerando que el sistema está en equilibrio, podemos afirmar que el vector peso y la tensión 4 tienen la misma magnitud y direcciones opuestas. Por lo tanto, no se experimentan cambios de movimiento en el eje vertical. Otra propiedad que tienen las cuerdas inextensibles es que la intensidad o la magnitud de la tensión se distribuye de igual forma en todas las partes de la misma. Por consiguiente, es posible afirmar que la tensión 4 y la tensión 3 son iguales en magnitud y a su vez igual al peso de M1. Una vez se han identificado todas las fuerzas que actúan en el sistema, el siguiente paso será descomponer aquellos vectores que se encuentren entre los ejes X e Y, tal y como sucede con la tensión 2. El procedimiento consiste en dibujar las componentes rectangulares de T2. En este caso dibujaremos primero la componente horizontal T2X y luego la componente vertical T2Y. Podemos afirmar que la tensión 1 se compensa con la componente horizontal T2X y que el peso se compensa con la componente vertical T2Y. Como se puede apreciar, el sistema está en reposo, en consecuencia que el cambio de movimiento en ambos ejes es igual a 0. Gracias al análisis anterior, podemos definir las dos ecuaciones que relacionan la tensión 1 y la tensión 2, las cuales son T1 igual a T2X y T2Y igual al peso. Continuando con el proceso analítico de la descomposición vectorial, es necesario conocer uno de los ángulos internos del triángulo rectángulo formado por los componentes rectangulares de T2. Si trazamos una línea imaginaria y paralela al techo que pase por B, tenemos que el ángulo de 60 grados que se encuentra en la parte superior es igual al formado entre el vector T2 y la componente horizontal T2X. Por comodidad, traslademos a la derecha el triángulo rectángulo mencionado anteriormente y calculemos la distribución de la tensión en cada uno de los ejes. De este gráfico podemos identificar que T2Y es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, T2X el cateto adyacente, y la magnitud o intensidad de T2 la hipotenusa. Usando la razón trigonométrica del seno en el ángulo de 60 grados, tenemos que esta es igual al cateto opuesto T2Y sobre la hipotenusa o magnitud del vector T2. Para despejar T2Y, multiplicamos a ambos lados de la expresión por T2 y obtenemos que T2Y es igual a T2 por el seno de 60 grados. Luego realizamos un procedimiento análogo para calcular la distribución de T2 en el eje horizontal. Esta vez usaremos el coseno en el ángulo de 60 grados, el cual es equivalente al cateto adyacente T2X sobre la hipotenusa, que nuevamente es la magnitud del vector T2. Para despejar T2X, multiplicamos a ambos lados por T2 y obtenemos que la cantidad de fuerza de T2 que es distribuida en el eje horizontal es equivalente a multiplicar T2 por el coseno de 60 grados. A continuación reemplazamos a T2X por T2 coseno de 60 grados y a T2Y por T2 seno de 60 grados. La descomposición vectorial tiene como propósito posibilitar la aplicación de la segunda ley de Newton, puesto que la sumatoria de fuerzas solo puede llevarse a cabo entre fuerzas que pertenecen al mismo eje. En otras palabras, por un lado se suman las fuerzas que actúan sobre el eje horizontal y por el otro las fuerzas que actúan sobre el eje vertical. Ubiquémonos en la ecuación de la derecha y calculemos la magnitud del peso.
pues este es equivalente a multiplicar la masa, que es 80 kilogramos, por la gravedad, que hemos considerado como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al resolver las operaciones indicadas, tenemos que el peso es equivalente a 800 newtons. Retomemos la ecuación inicial y reemplacemos el peso por 800 newtons. Para despejar a T2 y encontrar el valor de su magnitud, dividiremos a ambos lados por el seno de 60 grados, teniendo que T2 es igual a 800 newtons sobre 0.87. Al resolver las operaciones indicadas, obtenemos que T2 es aproximadamente 919.5 newtons. Al reemplazar el resultado anterior en la primera ecuación, tenemos que T1 es igual a 919.5 newtons multiplicado por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 0.5. Y el producto entre 919.5 newtons y 0.5 es aproximadamente 459.75 newtons, valor que representa la intensidad de T1. Para finalizar, T3 es igual a 800 newtons. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Gracias por dejarte invadir por la ciencia. Hasta pronto.